Hello, mis personas favoritas, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada de tenerte el día de hoy aquí presente, pero sobre todo por nuestra invitadaza de honor que el día de hoy tenemos aquí para hablarnos de un tema súper importante. Pero déjame primero presentártela para que veas quién es. Ella es directora de recursos humanos en Alfa Credit, tiene más de 16 años de experiencia profesional. Es una excelente persona, siempre orientada a ayudar a los demás, proporcionando caminos claros de carrera y las oportunidades para mejorar sus habilidades, además de ser un imán de personas apasionadas y que piensan en grande. Pues ella es Ana Orihuela, así que la invitamos a que pase aquí con nosotros. Hola, ¿Cómo estás, mi querida Ana? buenas noches, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Pues muy contenta de tenerte aquí y emocionada de hablar de cómo poner al cliente al centro desde el ADN organizacional. Así que empecemos, ¿estás lista? Sí, seguro. Padrísimo. Bueno, mi querida Ana, antes de comenzar a hablar de cosas técnicas, cuéntanos un poquito quién es Ana Orihuela detrás de esa directora de recursos humanos. Bueno, pues Ana Orihuela es una mujer mexicana, es una mamá, es una esposa, es una ama de casa en este año de pandemia. Eh, es una hermana de médicos que ha vivido esta pandemia también con un poco de la perspectiva de lo que es eso. Es hija de un biólogo y de una mamá que pues ya no está con nosotros, pero bueno, que nos marcó padrísimo y que sigue acompañándonos ahora de otra forma. Eh, una mujer que cree en Dios, que que cree que hay un plan perfecto que Dios tiene arriba de cualquier cosa y que trato de disfrutar y ver todo lo que pasa a mi alrededor como esas bendiciones y oportunidades que hay en este plan para aprender y para crecer, ¿no? Este, eso es en algunas palabras lo que soy, quién soy, ¿no? Bueno, muy profundas, por cierto. Oye, mi querida Ana, ¿y qué te hace feliz? Esta pregunta no puede faltar. Me hace feliz mi trabajo, me hace feliz impactar vidas, me hace feliz ver crecer, ayudar a la gente y ver que tienen un crecimiento, ¿no? Eso me apasiona y creo que, aunque soy ingeniero industrial, creo que encontré o sea, en algo que ocupa muchas horas de mi día, que es mi trabajo, encontré este espacio que me energiza, me hace feliz, como superarme a mí misma y tratar de disfrutar cada momento y cada situación, así como les cuento de la pandemia que pues parece muy bonito lo que les cuento, pero que también ha tenido momentos complicados, pero pues me hace feliz poder disfrutarlo, ¿no? Y hoy poder contarlo como algo lindo. Ay, gracias, mi querida Ana. Y fíjate qué interesante. Ayer también nos pasó y hoy nos pasa contigo que alguien que se encarga del área de recursos humanos está contándonos que los hace feliz su propósito. Y tú tienes un propósito muy claro y eso te hace feliz y es uno de los elementos clave para disfrutar la vida de una manera distinta. Así que, pues qué lindo. Muchas gracias por compartirlo, mi querida Ana. Y ahora empieza la pregunta. Hoy vamos a hablar de cómo poner al cliente al centro desde el ADN organizacional. Primero, cuéntanos, ¿qué es el ADN organizacional? Pues mira, así como nosotros tenemos nuestro ADN, ¿no? Esto que nos hace únicos, yo pienso en el ADN organizacional como este elemento que hace a Alfa y que hace a tu equipo de trabajo eh, único, ¿no? Único y que entonces logra un lugar donde se identifican ante ese eje, las personas pueden identificarse y encontrar este espacio en común y pues formar un equipo, o sea, que está unido por este propósito, ¿no? Entonces, espero haber sido clara, no me había tocado describirlo tan así, pero bueno, es este eje, ¿no? Esta hélice alrededor de la que tal cual nuestro ADN, que nos hace únicos y que nos une a los que estamos alrededor del mismo para lograr un propósito en particular. Sí, me imagino que tiene que ver y que se conecta con el tema de cultura, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se vive? ¿Qué es lo que se respira? ¿Qué es lo que se habla?
dentro de Alfa Credit. Pero antes de seguir avanzando con este tema que me parece increíble, háblanos un poquito de Alfa Credit. Creo que sería importante que todos conozcan esta grandiosa empresa que inclusive fue reconocida como empresa heroína. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Alfa Credit es una empresa que tiene el propósito de darle a la gente el poder de cambiar su vida y lo hacemos a través de tecnología intuitiva que ofrece servicios financieros que están a tu alcance de manera segura, de manera confiable, ¿no? Parte de en qué está basado esta esencia es en que la gente está al centro, ¿no? En que creemos en la gente. Dar un crédito viene de creer y de confiar. Y entonces así es como nosotros podemos contar experiencias súper lindas de personas que no tenían una alternativa financiera y que a través de este crédito o de este producto lograron atender una emergencia, cumplir un sueño, y entonces ese es nuestro propósito, ¿no? Poder estar en esos momentos en la mayor cantidad de clientes posible. Ay, qué bonito. Oye, y tú mencionas ahorita cómo poner al cliente, me imagino que al cliente interno, al centro y cómo esto impacta al cliente externo. Cuéntanos un poquito cómo lo hacen o a qué te refieres. Sí, pues mira, la verdad me refiero al cliente externo, ¿no? ¿Cómo pones a ese cliente al que le quieres cambiar su vida al centro de todas tus decisiones? Y pues para lograr eso lo tienes que poner en la cabeza de todos tus empleados, porque como tú bien lo dices, el cliente interno, que es el empleado que está siendo impactado por Alfa, por este ADN, por esta cultura, pues es el que haciendo su contribución diaria, pues puede hacer que lleguen más créditos a más personas, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del cliente, y así se lo digo mucho a mi equipo, y creo que sí ha sido un paradigma y que algo que yo misma he cambiado en mi forma de pensar a través de los años, que nos enfocamos al cliente interno y al externo, pero he aprendido que es más efectivo enfocarte en el cliente externo, enseñarle a tu equipo qué busca ese cliente externo, qué quiere ese cliente externo, que en todas las decisiones que hagan piensen en ese cliente externo y entonces le agreguen más valor a ese cliente externo, ¿no? Yo mucho les digo, al cliente final, al cliente externo, no le interesa que aquí haya un equipo de recursos humanos, uno de finanzas, uno de cobranza, uno de ventas, no le interesa. Lo que él necesita es que si tiene una urgencia pueda picar un botón y pueda obtener el dinero que le va a ayudar a resolverlo. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea posible para él, no? Entonces, ahí es donde juego mucho con este cliente externo, el cómo ponerlo realmente aquí dentro y claro, para eso, pues tienes que trabajar muchísimo en enseñarle a tus empleados quién es este cliente externo, qué busca, cómo está haciendo su experiencia con tu producto. Y la verdad es que para el producto que nosotros manejamos, pues es relativamente fácil porque pues lo que hice fue que hice a mis empleados, los hice clientes. Y entonces los forcé a bajar nuestras aplicaciones y a usar el producto. ¿Y qué quiere decir los forcé? Pues quiere decir que además de que les oferto créditos a través de esas aplicaciones, quiere decir que hoy si hay que firmar algo, se los mando a través de nuestras aplicaciones y entonces ellos tienen que hacer el download de la aplicación, explorarla, enfrentarse a las barreras que se enfrentan nuestros clientes y completar su proceso de firma de un adendum, de un anexo, de un recibo de nómina y entonces se vuelven usuarios y ven esa experiencia que nuestros clientes están teniendo, ¿no? Oye, qué interesante y me encanta porque creo que el concepto que tú manejas y el propósito y el producto, evidentemente, ayuda a que los colaboradores lo prueben y digan, efectivamente, aquí hay que mejorar y aquí hay que hacer esto. ¿Y qué sugieres para aquellas organizaciones donde los colaboradores no pueden probar el producto? O sea, ¿qué les recomiendas? Pues mira, yo siempre invito a la gente a pensar cuál es tu peor experiencia como cliente, con cualquier marca, con la que tú quieras, ¿no? No, pues con, no sé, con Telmex, ¿no? Fue mi peor experiencia porque mi servicio se cortó y pedí otro y entonces eso, o sea, imagínate tú cómo te sientes con esa experiencia, ok,
¿Tú quieres que tu cliente se sienta así? No, que piensa en tu mejor experiencia. ¿Qué marca o qué experiencia de compra realmente te satisface? Rappi, ¿no? O sea, Uber, porque pues hoy te facilitan la vida. Ok, ¿qué te hizo? ¿Por qué te satisfacen? Pues porque me entregaron lo que quería, pude escoger. ¿Cómo traduces eso, esa experiencia, ese wow, ese momento wow, ¿no? Yo hablo mucho con mi equipo del momento wow, ese momento wow de wow, en tal aplicación encontré exactamente lo que buscaba y le piqué y fue fácil y demás. Ese momento wow, ahora piensa en tu cliente y cómo se lo vas a generar, ¿no? Entonces, a veces es un tema de, pues, de ficticiamente ponerte en los zapatos, ¿no? E imaginarte y trazar, a ver, si yo vendo, no sé, si vendo ropa, entonces, si yo fuera el cliente, pues, ¿qué espero ver en la tienda o qué espero ver en la aplicación? Y entonces, pues, sí es un juego un poco pues, de abrir incluso esos espacios con tus empleados y decirles, a ver, vamos a pensar juntos, ¿cómo se imaginan? Y sacar de ahí insights de que a ellos mismos les ayuden a ser empáticos, ¿no? El tema del cliente es mucho de empatía y aplica para el externo, para el interno, para mejorar tu servicio entre áreas, para mejorar tu delivery hacia el mercado, pero esa habilidad, pues no todo el mundo la tiene, se las tienes que ayudar a que la desarrollen y para eso tienes que ver creativo, porque pues no hay cursos de empatía. Tienes que crear situaciones, crear espacios donde ellos se escuchen a ellos mismos y entonces entiendan cómo pueden generar estos momentos wow en los clientes, ¿no? Oye, eso está súper interesante. También creo que hemos trabajado con algunas otras empresas en donde los mandan a vivir el proceso. Entonces, los colaboradores viven el proceso, están en ventanilla, se enfrentan a los regaños, a las quejas de los clientes, y entonces de esa manera también, pues al final se sensibilizan. Pero qué importante ahora. Bueno, vamos a invitar a las personas que nos están viendo, salúdenos, no sean malas, aquí está Ana, la tienen súper cerca, háganle preguntas, ella es súper experta en todo este tema de cómo poner al cliente externo y al cliente interno desde al centro, desde el ADN organizacional. Así que salúdenla, porque van a decir que qué serios nuestros espectadores. Oye, mi querida Ana, y bueno, parte importante también de esta pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo logras conectar al cliente externo con el cliente interno? O sea, ¿cómo? Porque no nada más se trata de decirle al cliente, oye, ponte los zapatos del cliente externo. O sea, también tenemos que hacer que él se sienta bien dentro de la organización. ¿Cómo conectas esta relación? Pues yo con mi equipo directo lo que les digo es, al final nuestro principal eslabón para poder ayudar a la empresa a ser efectivos en el mercado es tener a nuestros empleados súper contentos, súper motivados, súper enganchados con el propósito, muy empáticos con esta necesidad del cliente, ¿no? Y entonces por ahí, pues tienes que, pues, empezar tú como recursos humanos a a que eso que la pregunta creo que es, ¿cómo hago que mis empleados vivan esa propuesta de valor que le estoy dando al cliente? No tal cual usen el producto que le estoy dando, sino que entiendan que si tú estás vendiendo tecnología y tú estás diciendo que es remota, que es intuitiva, que es de self-service, ¿cómo haces que eso mismo lo vivan adentro de la empresa en su día a día? ¿No? Y entonces ahí hay una nueva tendencia que es, así como la gente de marketing y de ventas habla de la experiencia del cliente, pues hay la experiencia del empleado, ¿no? Y entonces el chiste es cómo desde que atraes a ese candidato que aún no es ni tu empleado, desde que lo atraes con tus posteos de vacantes, con cómo tu marca va creciendo en el mercado, cómo le empiezas a demostrar que aquí adentro también va a vivir una cultura centrada en las personas, que es de self-service, que puede ser remota, ¿no? Entonces, esos atributos que tiene tu producto, ¿cómo los puedes hacer vivos con tus empleados en tus procesos de recursos humanos, en la experiencia que le estás proporcionando? Porque a lo que hablamos antes, no precisamente tiene que usar el producto. Si lo puedo usar, padrísimo, porque se va a enfrentar literal a las barreras que se enfrenta tu cliente. Pero si tú estás hablando, o sea, tienes que buscar esa consistencia, ¿no? Si tú estás hablando de que eres de tecnología remota, o sea, es un poco incongruente si obligas a tu equipo de trabajo a estar de lleno en la oficina, tiempo completo.
¿no? Porque estás vendiendo un producto que habla de flexibilidad, pero tú no eres flexible en tus esquemas de trabajo, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que ver que haya esta congruencia y que tal cual, no el producto, sino los atributos sean algo que puedes proporcionar a tus empleados y que eso, ese ADN, ¿no? Esa cultura, ese ambiente que tú decías hace un rato, esa forma de hacer las cosas, es consistente con el producto que estás llevando al mercado. Ay, es que eso suena bien fácil, ¿no? Pero en realidad creo que es todo un desafío de Todo las. un desafío. Oye, y en Alpha Credit, ¿a qué desafío te enfrentaste como directora de recursos humanos para lograr esto? O sea, para que los colaboradores se conecten con el cliente interno, el cliente externo, perdón. Eh, pues a muchísimos, ¿no? Yo creo que a diario nos seguimos enfrentando a desafíos. Eh, Creo que el primero que me puedo acordar, yo voy a cumplir 5 años en Alfa y el primero que me puedo acordar es cuando yo llegué, éramos una financiera tradicional, ¿no? Moderna, pero que vendíamos créditos en papel. Y había al cliente, o sea, teníamos nuestro cliente, según nosotros, era el promotor, era el vendedor que iba y vendía el crédito. Eh, y por ahí crecimos a través de estas adquisiciones que traían ese modelo de negocio. Entonces el modelo estaba hecho pues, para que le fuera muy bien a ese promotor, pero no precisamente para llegar a más clientes en el mercado y no precisamente para desarrollar mercado. Entonces creo que el primer desafío fue darnos cuenta que nos estábamos enfocando en el eslabón incorrecto, ¿no? Que no solamente nos teníamos que enfocar en ese promotor, sino ir hasta el cliente final. Y entonces cuando nos dimos cuenta de eso, pues, o sea, había que, nos cayeron estos 20, ¿no? Y había que replantear muchas cosas. Entonces creo que ese fue el primer desafío, ¿no? Encontrar a ese cliente. Después, conforme, o sea, como definir y entender que nos tenemos que enfocar no solo en esa parte, sino en el cliente final. Después empezamos una transformación a tecnología y ya los productos que diseñamos ya estaban pensados en el cliente final, ¿no? Y entonces ahí pues había que entender cuál era este cliente, ¿no? Y por ejemplo, tenemos un producto que hace tiempo le empezamos a vender a Uber, ¿no? Y entonces como todavía éramos financiera, nuestro código de vestimenta pues era de financiera. Y entonces cuando el equipo de innovación iba a las juntas de venta con Uber, pues eran los raros que iban muy cool de jeans con saco, cuando en Uber pues ya iban años adelante y ya no había código de venta, total flexibilidad, ¿no? Entonces, como que ahí fue otro cambio de paradigma de decir, nuestro cliente, cero que ver con cómo estamos viendo las cosas nosotros, ¿no? De que ya habíamos aprendido que el cliente final, pues sí, pero ahora tu cliente final, nada que ver, ¿no? Entonces, tuvimos que otra vez cambiar y volver a aprender de ese cliente. Y entonces, esos son unos muy grandes, ¿no? Ya en el día a día, yo me acuerdo cuando fui al call center y había una persona de cobranza y pues no era o sea, no era una conversación de servicio a cliente y muy atenta, y no, o sea, era una conversación de que te estoy cobrando porque pues no me has pagado y te tengo que cobrar porque de ahí gano yo mi incentivo, ¿no? Y entonces me acuerdo que me espanté, o sea, como que dije, ¿cómo es posible que en mi call center le estén hablando hacia el cliente? ¿No? Hasta que o sea, entiendes la dinámica y entonces ahí es donde empiezas a ver, es que al cliente lo estamos tocando en diversos puntos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para evitar que llegue hasta esa ventanilla? ¿Cómo hacemos para que antes haya otros puntos más efectivos que eviten que tengamos que llegar hasta esa ventanilla del cobro atrasado, ¿no? Entonces, digo, son desafíos que en el día a día pues vamos encontrando y que pues vamos viendo cómo quitar esas fricciones para el cliente y a veces tiene que ver con, pues, eh, habla con o sea, a tu call center entrena lo distinto, ¿no? Eh, que no, si es una llamada tan así, mejor que no sea llamada, que sea por WhatsApp para que sea menos agresiva, ¿no? Entonces, o que se sienta menos agresiva, ¿no? Entonces, sí pues tienes que estar atento todo el día y yo le digo a todo el mundo,
pues yo no soy a la que se le pueden ocurrir todas las cosas, ¿no? Ni los líderes de ventas, o sea, somos todos tenemos que estar como muy claros de esto, ¿agrega valor o no agrega valor para llegar hasta el punto final? Wow, qué interesante lo que dices. Me encantan esas anécdotas porque pareciera que fue ayer, ¿no? Y todo lo que se necesitó transformar la organización. Dice, 5 años pasaron y qué interesante. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo cambias el mindset a la resistencia al cambio de los colaboradores? Porque ustedes pasaron de atender a un cliente y después atendían a 2 y después hay nuevos productos, viene la tecnología, hay un proceso de transformación. O sea, ¿cómo se logra ese cambio de mindset? Con mucho trabajo, ¿no? Con mucho trabajo. Pues creo que todo cambio, yo siempre digo, o sea, para transmitirlo tienes que ser empático y ubicar y encontrar qué hay en ese cambio para mí, ¿no? O sea, ponerte en los zapatos de esa persona o sea, de esas diferentes audiencias, ¿no? Ponerte en los zapatos de los vendedores que antes vendían con papel y entonces decir, ¿cómo le explico qué hay de beneficio para él en este cambio digital? ¿No? Y a veces pues implica hacer 1000 estrategias de comunicación porque pues hay que llegarle a la gente de distintas formas. Y a veces sale bien y a veces sale mal, ¿no? O sea, en RH tenemos un proceso, bueno, no en RH, sino en las empresas hay este proceso de change management, ¿no? De administración del cambio que en algunos lugares está muy cuidado, con mucho proceso y con gente enfocada a manejar eso. Y en otros lados, pues es a tu sentido común y a lo que vas viendo que es lo que funciona y tomando el pulso de la organización de diversas formas. Pero creo que la premisa es esa, ¿cómo le vendes a la gente qué hay de bueno para ti en esto? ¿No? Y a veces te toca hablar con gente súper exitosa que lleva haciendo que sabe, o sea, que lo que hace lo lleva haciendo toda su vida y le ha ido súper bien. Entonces tú tienes que llegar a decirle, ¿qué crees? Vamos a cambiar el proceso, ahora va a ser a través de una aplicación. Y entonces hay gente que claramente te va a decir como que, y como, ¿por qué quiero cambiar? ¿No? Y entonces, pues sí, hay de todo y tienes que como saber identificar qué gente sí va a poder y con la que puedes trabajar para que vea ese nuevo horizonte, incluso por un tema ¿sabes qué? No es por un tema o sea, solo de que así lo decidimos que va a ser, ¿no? Es un tema de negocio y es un tema que a ti te va a ser competitivo. Porque fíjate, ahora en tu currículum tú vas a poder decir, o sea, tú vas a tener la experiencia de vender créditos de manera tradicional y créditos de manera digital, ¿no? Y yo como que les digo, parte de mi trabajo es hacer que mis empleados sean empleables para Alfa, para que puedan ir adaptándose a esas necesidades de habilidades que Alfa requiere. Y pues si un día tienen que irse de Alfa o deciden irse de Alfa, que sean empleables porque están muy bien preparados para el mercado, ¿no? Y entonces, a veces en estos temas de transformación, la palanca que hace que la gente se mueva es tú vas a estar mejor preparado. O sea, olvídate de si Alfa va a vender más créditos o no. Tú vas a estar mejor preparado y vas a poder accesar a nuevas posibilidades por haber aprendido a vender de manera distinta, ¿no? Claro, me encanta. Y además, yo quiero sumar, porque yo creo que importa el propósito que tienen. O sea, tienen como compañía un propósito súper poderoso que me encantaría que nos lo repitas para yo no equivocarme con mis palabras. ¿Cuál es Sí, el es. propósito? Eh, Queremos darle a la gente el poder para cambiar tu vida, O para sea, cambiar tu vida. imagínate, fíjate, mira, está súper poderoso. Entonces, yo creo que también cuando la gente se conecta con ese propósito de ustedes, pues imagínate, le vamos a cambiar la vida a alguien, ¿no? Y eso creo que también motiva. Bueno, al menos creo que eso también es funcional. Más aparte de todo lo que bien mencionas, creo que es súper poderoso. Pero bueno, vamos a saludar, ¿te parece, mi querida Ana? A Buenísimo. la gente que está por aquí. Abrazos a mi querido Miguel. Está aquí Viviano. Saludos desde Morelia. Te están viendo a nivel Latinoamérica, déjame decirte, mi querida Ana. Bastante nutritivo el tema. Ana Moncada, gracias por estos super invitados. También ella es una directora de recursos humanos de Colombia
y también fue empresa heroína. Así que muchos saludos hasta allá, mi querida Ana. Y Rubens, muy buen tema. Y fíjate, aquí algo que me encantaría, digo, están muy tímidos nuestros televidentes para que te hagan preguntas. Ahorita yo creo que empiezan a hacerte las preguntas, pero yo te quiero preguntar, ¿cuál es el rol de los líderes en esta estrategia de poner al cliente al centro desde el ADN y cómo lo manejan? Yo creo que mucho de nuestro rol es despertar esa curiosidad en nuestros empleados por entender a ese cliente, por, eh, por probar el producto. No quieres crédito, no importa, tú baja la aplicación para que veas lo que ven nuestros usuarios, ¿no? Y uno, entonces, despertar esa curiosidad, y eso tiene que ver con tú mismo hablar del cliente y tú mismo conocer al cliente, ¿no? Y después darles libertad a los equipos, porque al final tú líder no eres el experto en el cliente. El experto en el cliente es ese que le cobra y que entonces del otro lado el cliente le dice, tengo un problema, estoy apenado o no me importa, ¿no? Y tú, y el que le vende telefónicamente o el que el cliente llama al centro de atención a clientes para pedir ayuda por algo, ellos son los expertos en el cliente, ¿no? Y entonces tú tienes que generar los espacios como líder para que tu equipo encuentre esas soluciones, encuentre esas ideas o las ponga sobre la mesa y ayudarles pues a dejarlos probar pues sí, a explorar y en ese proceso pues seguir aprendiendo de ese cliente, ¿no? Entonces creo que igual suena fácil y te lo cuento así como fácil, pero no es fácil. Yo vengo del mundo del consumo, yo estuve en Unilever muchos años, una súper empresa, súper escuela, y platicaba hace poco con mi par de Rappi, o sea, que está en Colombia, y me decía, es que igual él venía de consumo y me decía, es que tuve que reaprender todo. Yo decía, sí, eso me pasó. O sea, tuve que reaprender todo porque hoy la forma de trabajo de las empresas o sea, sí tiene que ver mucho más con estar aprendiendo constantemente y muy rápidamente de este cliente y ir avanzando de a poquito, de a poquito, de a poquito. No es el plan tan largo bueno, y vamos a pensar en innovaciones para el próximo año, para que no, o sea, hoy tienes que poder ser muy flexible, muy rápido, y entonces tienes que dejar que tus equipos tengan esa libertad de estar explorando y trayendo propuestas a la mesa. Justamente hablas de una de las características clave de los equipos felices, que es el tema de autonomía. O sea, creo que este reto de los líderes de lograr tener un equipo autodirigido es uno de los desafíos que inclusive se vuelve tendencia, ¿no? Porque si no confías en ellos, al final no vas a poder gestionar de manera positiva. Así que eso me parece súper interesante, mi querida Ana. Y bueno, ahí te viene otra pregunta también muy interesante, que es, ¿y qué rol juega la alta dirección? Pues creo que tiene que ser muy consistente, ¿no? Te tiene que dejar ser, ¿no? Este propósito que yo les conté, eh, lo extrajimos del corazón y de la mente de la alta dirección, que Alfa tiene en el mercado muchos años. Se ha ido transformando ante las oportunidades del mercado. Y entonces el año pasado les dije, es que necesitamos definir el propósito, ¿no? Y entonces nos sentamos a tener largas conversaciones para entender qué es lo que en todas las transformaciones que había habido en el pasado es lo que había sido como ese motivador para querer transformarte y demás. Y de ahí fue donde encontramos y pudimos articular esta frase de darle el poder a la gente de cambiar su vida, ¿no? Y entonces creo que la alta dirección, o sea, tienen que ser muy consistentes con este propósito, ¿no? Tiene que naturalmente emanar de ellos para que se pueda lograr esta consistencia, ¿no? Y a veces, pues toca cambiar el propósito porque no sirve decir un propósito bonito y pegador, ¿no? Por eso, porque suena bonito y suena inspiracional, porque si llega el nuevo empleado y pues ve que eso no es real, entonces
pierdes total credibilidad, ¿no? Entonces, de repente las empresas queremos correr muy rápido y a veces tienes que ir dando pasitos un poquito más chiquitos, pero más seguros, pero que te ayuden a que todo tu proceso sea muy consistente, ¿no? Claro. Bueno, qué interesante, porque si no hay congruencia, si no hay coherencia, si no hay convicción en la alta dirección, es muy difícil lograr esto que ustedes han logrado. Y amo su propósito, pero ahí viene otro desafío. ¿Cómo logras que tus colaboradores compren ese propósito? ¿Qué sugieres ahí? Pues justo me acuerdo cuando discutíamos o platicábamos cuál es este propósito, o sea, yo la verdad pensaba mucho en los empleados, ¿no? Y Alfa es una empresa que a la gente, crecimos por compras en el pasado, por compras de empresas. Y yo siempre les decía pues a mis empleados, yo decidí venirme a Alfa, ¿no? Porque yo apliqué a un trabajo o me buscó un headhunter, tuvimos ciertas conversaciones, me ofertaron y yo tomé la decisión. Pero cuando compras una empresa, pues la gente no decide. Un día amanecen y ya están en otra empresa, ¿no? Y entonces ahí nos esforzamos muchísimo porque ellos vieran que con la compra venían cosas buenas para ellos, ¿no? Y entonces me acuerdo que en una de estas adquisiciones los cambiamos de edificio y nos los llevamos de un edificio que era oscuro y como estaba en un piso como subterráneo porque el edificio, o sea, porque estaba en una montaña, entonces le tocaba en uno de los pisos de abajo, no, había poca luz y entonces los mudamos, decidimos mudarlos y los mudamos a otras oficinas que están muy ad hoc a las que tenía Alfa con espacios abiertos y mucha luz y más accesible con transporte público. Y entonces les cambiamos la vida, ¿no? Y entonces y digo, hubo la posibilidad de hacer ese cambio, ¿no? Pero para mí era cómo buscamos, cómo ¿qué historias puedo contar de que a mis empleados les cambie la vida, ¿no? Y entonces es las historias de la gente que ha crecido, las historias de que en otra oficina no había café y les llevamos el café gratis, que es como un ícono en Alfa, porque es donde hay cafeteras y la gente ahí se junta para el trabajo informal y demás, y entonces les cambiamos la vida. O ahora que estamos todos en pandemia, buscamos la forma de darles un beneficio que realmente les beneficiara y fue una ayuda muy alineado a la nueva regulación, una ayuda para el pago de servicios, ¿no? De luz y de internet, porque esas pequeñas cositas sí les cambian la vida, ¿no? Y entonces, así es como hacemos, y claro que hablamos de eso, ¿no? De cómo es importante para nosotros cambiarles la vida, que es parte de nuestro propósito y mucho también el tema del poder, ¿no? Esta autonomía, darles empoderamiento y darles el poder de realmente opinar y plantear cosas. Y pues no es fácil porque pues ya, nosotros sacamos este propósito, lo estuvimos trabajando, lo pusimos y la gente pues siguió igual, o sea, no era como pues está un propósito, está padre, ¿no? Empezamos a sacar comunicación y después yo misma le dije a mi equipo, bueno, pues ahora nos vamos a mover a HR, Agile HR, ¿no? Ahora vamos a hacer metodologías ágiles y los squads y equipos multidisciplinarios y quién se apunta, hicimos una convocatoria de quién se apunta a qué equipo y me decían mis reportes directos, híjole, es que ya está mi equipo de trabajo de los voluntarios, ¿te acuerdas que se voluntariaron? Sí, nadie opina, nadie habla, o sea, los termino yo dirigiendo y diciéndoles qué hacer y eso va en contra del agilismo y cómo le hago para que hablen, ¿no? Entonces, con mi propio equipo de recursos humanos empezamos este proceso de te doy el poder, tú habla, tú propon y elevar las conversaciones, decirles, a ver, para la siguiente junta todos tienen que traer una idea de cómo vamos a resolver o vamos a generar un momento wow en el onboarding. Entonces ya, tú sí trajiste pues reconocimiento. Tú no trajiste, ¿por qué no trajiste? O sea, es tan simple, todas las ideas son buenas, ¿no? Pero si es un trabajo muy complejo,
o sea, ser consistente con ese propósito, y tú como líder tienes que estar muy consciente todo el tiempo de no tengo yo que hacer el trabajo por ellos, porque entonces no les estoy dando el poder de que ellos propongan, de que ellos decidan. Digo, este es nuestro propósito, ¿no? Y nos tomó, a mí personalmente me tomó mucho trabajo cambiar mi estilo de liderazgo un poco controlador, un poco micromanager, a decir, bueno, tengo que vivir y probar y ver que cómo ayudo a mi equipo, porque no los ayudo yo haciendo las cosas por ellos, ¿no? Los tengo que ayudar de otra, o sea, soy más efectiva si los ayudo en otra forma, es mejor para ellos, ¿no? Pero pues, igual suena fácil, pero me tomó muchos entrenamientos y muchas metidas de pata darme cuenta el cómo podía yo hacer vivo ese propósito con mi propio equipo. Y yo decía, es que somos multiplicadores. Si yo lo logro con mi equipo, ellos van a empezar a hacer eso con las estructuras a las que atienden, con los candidatos a los que están viendo en los reclutamientos, ¿no? Claro, fíjate, acabas de hablar de 3 elementos súper claves para una organización feliz que me encanta. El primero es el empoderar a las personas para que ellos sean autónomos, para que sean creativos, para que tomen decisiones, para que compartan. Y eso, lograrlo, o sea, parece algo fácil, pero creo que si lo lograste fue algo súper poderoso porque hacen crecer a la organización. Y como lo dijiste hace rato, o sea, no son los líderes, la gente realmente que está al frente del negocio es ese que le contesta al cliente. Me encantó eso que comentaste. Luego, como ya el liderazgo situacional se vuelve súper relevante. Ahora más que nunca, ¿no? Ese liderazgo flexible, ya el cero controller. Y me encanta que lo digas, ¿no? Y que digas, me costó trabajo porque está bien, si eres controller no pasa nada, el tema es que hay que evolucionar. Y por último, comentaste el tema de la autonomía nuevamente. Entonces, me encanta y cómo esto en realidad conecta y ayuda a tener este ADN en la sangre, ¿no? Así súper, súper adherido. Y ahora te quiero hacer otra pregunta y a ver si no me desvío un poquito del tema, pero ¿tú crees que el ADN cambia cuando te enfrentas a un desafío como el que nos enfrentamos o cuando vas a regresar a oficinas? Por ejemplo, ahora viene una nueva forma de trabajo, ¿no? Entonces, ¿crees que cambia o qué crees que sucede con el ADN? Yo creo que sí tiene que cambiar, o sea, sí se tiene que, o sea, para que permanezca esa esencia, sí tiene que adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Entonces, que no, o sea, no cambia la esencia, no cambia el que somos una empresa que creen las personas, ¿no? Pero sí cambia el que, pues ahora ya no te veo en la oficina, ¿no? Entonces, antes yo sabía que habías ido a trabajar porque ahí te veía, creo en ti y no era relevante, o sea, ahí estabas, ahí te veía y yo sabía que estabas trabajando, pero creo que el paradigma del trabajo remoto, pues no tuvimos opción más que confiar en que, o sea, yo me acuerdo cuando movilizamos a toda la organización hace un año, los líderes me decían, ¿y cómo le hacemos? Entonces yo tenía calls con los líderes porque a mí la verdad es que me había tocado un proceso en Unilever hace muchos años y entonces yo les decía, a ver, miren, no se preocupen, es muy simple. Si tu reporte directo no llega a la oficina, no lo ves ahí en su escritorio, ¿qué haces? No, pues le hablas y preguntas por él para ver si alguien sabe, ¿no? Hasta que alguien te da razón y ya sabes dónde está. Ok, yo les decía, bueno, pues no vas a estar ahí, no lo vas a ver. Entonces, si no te da señales de conectividad porque no te escribió por el WhatsApp o no te mandó un mail o no lo ves en el chat como en verde, pues es como si no hubiera llegado a la oficina. Entonces tú búscalo, porque o puede estar enfermo o puede tener un tema con su familia, porque pues estaba este tema contexto COVID como muy latente, lo primero que pensabas es que no está enferma la persona. Y tuvimos que, o sea, yo me acuerdo que así era la instrucción de precisa, ¿no? Check-in en la mañana, check-out en la tarde, la segunda semana. Y los líderes fueron agarrando ya confianza y ya sabían cómo, o sea, como que agarraron la onda de cómo manejar a su equipo, quién llegaba, quién se conectaba tarde y daba señales de vida por WhatsApp, o sea, como que empezaron a ver ahí las dinámicas y bueno, eso
¿qué no cambió? Pues que creemos en las personas, pero eso tiene que ser tan fuerte que se pueda adaptar a las nuevas condiciones, ¿no? Sí, me puede encantar cómo lo manejaste, ¿no? O sea, solamente cambiamos la forma de trabajo, tal vez los rituales, la forma de conectarnos, pero es tan fuerte el propósito que en realidad deja la esencia del ADN de la empresa. ¿Y qué recomendación le darías a quien nos ve de recursos humanos para ahora el regreso? O sea, porque ahora hay empresas que van a regresar tal vez parcialmente, hay una nueva evolución. ¿Qué recomendaciones les darías? Pues yo creo que una es que tenemos que como que otra vez ser empáticos y ser cuidadosos. Eh, Hay empresas bueno, yo creo que hay un tema con este tema del COVID de valor, ¿no? De que no te dé miedo salir. Y a veces hoy ya sales a las calles y por lo menos aquí ya ves como mucha gente, aquí en México ya ves mucha gente en las calles que dices, ¿qué está pasando? Espero que no haya una ola 3, pero hace unos meses era un tema de valor, ¿no? Era un tema de valor y también en esta virtualidad que podría sentirse muy impersonal, la verdad es que es muy personal. O sea, yo les digo, si tú pones atención a esa pantalla, te enteras de unas cosas de tus empleados que nunca te hubieras enterado si hubiéramos estado en la oficina, porque ya sabes que tiene 2 niños, que hay un ratito que le toca a esa persona cuidarlos, y ya sabes que el internet de su casa es malo, y ya sabes que, sabes, como que no sé, como que te enteras ahí que tiene una mascota y que le encantan los gatos, que antes a lo mejor no era algo que ibas a descubrir rápido de la persona, ¿no? Entonces yo creo que hay esta sensibilidad hoy y que tenemos que ser usarla a nuestro favor, ¿no? Yo sé que no todas las empresas están definiendo o pueden quedarse remoto y que ha sido tal vez un reto bien grande poder trabajar en la virtualidad, pero sí tienes que buscar entender que hoy es una práctica de mercado, que ya vimos que sí se puede y que hay personas que hoy van a buscar eso, ¿no? Porque sus condiciones de vida los impulsan a querer estar más tiempo en su casa más que en el tráfico. Y al final yo también digo, hay un tema de productividad, ¿no? Hay un tema de dónde es más productivo la persona, 1 hora y media en el tráfico o 20 minutos que le pueda dedicar extra a sacar el entregable que había que dar ese día porque no tuvo que trasladarse, ¿no? Entonces creo que hay un tema de recursos humanos muy complejo porque no es una decisión solo de recursos humanos, es una decisión del negocio y de o sea, donde hay muchas variables, ¿no? Productividad, financieras, muchas cosas, pero creo que nos toca poner sobre la mesa pues que tenemos que ser empáticos con los empleados y tratar de pues de no forzarlos a que estén en una condición insegura y más bien acompañarlos en ese proceso, ¿no? Eh, Creo que sí es muy complejo, ¿no? Nosotros ya definimos que vamos a seguir remotos un tiempo más. Tengo gente que me ha buscado porque me dicen, es que puedo ahorrar más dinero si me voy a vivir a provincia, pero quiero saber si eso es un impedimento para seguir trabajando aquí. Y pues hay muchos roles donde no es un impedimento porque ya vemos que sí se puede, pero tienes que tener mucha apertura para poder tener esas conversaciones y que incluso la gente se anime a levantar la mano y preguntar, ¿no? Claro. Oye, ¿qué le dirías a esas empresas que se resisten y quieren regresar a trabajar? Me tocó escuchar a un colaborador que va a renunciar porque ya lo van a hacer regresar a trabajar. O sea, no está de acuerdo y dice, yo no puedo seguir así, ya vi las mieles de trabajar así a distancia. Entonces, Sí. ¿qué le dirías a esas empresas que se resisten? Pues justo que tengan mucho cuidado en no perder competitividad, ¿no? Con su mercado. A veces, insisto, no es un tema de que le guste a Ana, ¿no? Es un tema de si tengo mucha gente, eh, pues no sé, ya trabajando en su casa, que ya vieron que sí se puede y yo ya no les doy esa facilidad, pero sé que mi competencia sí, pues a lo mejor va a ser más fácil la decisión de irte a otra empresa, ¿no? Porque se acopla mejor a esta nueva normalidad o nueva rutina
de vida que encontraste. Insisto, hay empresas que sé que, no sé, hay empresas que han seguido operando las plantas manufactureras que producen alimentos, medicamentos, pues sí, han seguido operando toda la pandemia con muchos cuidados, o sea, tuvieron que, seguramente los líderes de RH de ahí, no quiero estar en sus zapatos, tuvieron que haberse inventado no sé cuánta cosa para cuidar a su fuerza laboral. Y otra vez, hay todos los que tienen que salir a trabajar a repartir comida y súper y hacer que las economías avanzaran ahora de manera virtual, haciendo pues estos trabajos de deliveries y de muchas plataformas de entrega que han surgido, ¿no? Sí, súper interesante, dependiendo del rol de cada colaborador, el rol de la empresa, pero creo que sí es importante porque inclusive también me tocó conocer a otra persona que llega ya a la entrevista y ya te preguntan cómo va a ser la forma de trabajo. Entonces también Sí, ahora para atraer va a ser todo un desafío este tipo de beneficios que le des a los colaboradores. Así. totalmente. ¿Y qué otra cosa crees que le tenga que preocupar a las empresas ahora que regresen? Además de este tema que estamos platicando de cómo te voy a traer, cómo te voy a retener. ¿Consideras que hay alguna otra cosa de las que se tengan que preocupar? Ah, pues creo que sí, ¿no? Creo que es al final, como líder de recursos humanos, pues tienes que cuidar por la gente y por el negocio, ¿no? Entonces, creo que eh, en el qué puedo hacer distinto y a veces es el trabajo remoto, pero qué puedo hacer diferente para mejorar el negocio, mejorar la productividad. O sea, creo que ahí puede ser que el tema de trabajo remoto no sea una solución. También yo he escuchado de empresas que me dicen, es que sí, la productividad de mi call center se cayó, ¿no? Entonces necesito empezar a traerlos por grupos, porque es que si no, se van a quedar sin trabajo todos, porque no estamos logrando las metas, ¿no? Entonces, yo creo que no es solo el tema del trabajo remoto y cómo los vas a llevar, porque creo que hoy ya hay más cultura, ¿no? Al menos la gente de la fuerza laboral, creo que ya hay mucha más cultura en usar el cubrebocas, los geles. Yo sigo yendo al corporativo, justo ayer fui, creo que es como la quinta vez que voy en el año, y vacío el edificio, ¿no? De la plaza comercial, vacía, locales que cerraron porque muchas empresas pues ya vieron que sí se puede y ya están acopladas a las personas a vivir con esta normalidad, ¿no? Pero hay más, o sea, hay cómo sigues haciendo productivo al negocio en este contexto, qué oportunidades hay, creo que ese cuidado es de las dos partes, es donde pues las cabezas de todos están, ¿no? Hay otros factores que pasan al tener a la gente remota y creo que las dos preocupaciones grandes para RH son cómo vives este ADN ahora a distancia, ¿no? Esta comunidad que se hacía en el café que les contaba, pues ya no se hace. Ahora, ¿cómo haces que la gente la siga viviendo? Una. Y dos, que la gente al principio empezaba a trabajar largas jornadas y que sí te decían, es que hay mucho burnout, ¿no? Y mi equipo los veo como que no se desconectan y también tienes que hacer como conciencia de esos fenómenos que se empiezan a dar en las casas y cómo abordarlos. Ya no, ya como RH ya no solo te preocupas en la oficina, ¿no? Que estuviera bonito y que funcional y no, ahora te tenías que preocupar por las casas, ¿no? Y entonces creo que otra vez es la gente y también cómo hacer que el negocio sea más productivo para que pues esa misma gente pueda tener más oportunidades, ¿no? O más flexibilidad o otros beneficios. Claro, no, súper, súper interesante. Nunca lo había visto así de, ahora ya no te preocupas solo en la oficina, también te tienes que Sí. preocupar de cómo estar en la casa. Qué buen punto. Y te agradezco eso. Y fíjate que ya estamos entrando a la recta final. Mi querida Ana, déjame saludar aquí a mi Rodrigo Moncada, persona favorita. Te mando un abrazo y te mando un saludo también desde Pereira, Colombia. Así que, pues vamos a ir al cierre, mi querida Ana. ¿Qué opinas? O más bien, ¿qué consejo le podrías decir, un consejo general desde tu persona como Ana, a todas las personas que te están viendo? ¿Qué te dan ganas de decirles? Pues creo que
algo padrísimo es que disfruten esta pandemia o lo que queda de la pandemia, ¿no? Al final creo que va a ser algo finito, y que, digo, ya llevamos más de un año, entonces seguramente todos hemos pasado por altibajos, de repente hay las rachas donde me dice mi equipo, la energía está rara y hay momentos donde la gente está más motivada y me decía una terapeuta, me decía, es que Ana, hay un contexto planetario complicado, ¿no? Y hay un contexto de salud complicado y luego súmale pues lo que pasa en cada casa, ¿no? Entonces, son muchas cosas y creo que podemos salir muy fortalecidos de todo esto si aprendemos a disfrutar esos momentos y a aprender de esas situaciones y a pensar que pues un día sí vamos a regresar a la oficina y vamos a dejar de tener el tiempo que hoy tenemos en casa para hacer ciertas cosas o de compartir con tus hijos las clases mientras tú estás trabajando. Entonces creo que para mí, regresando al principio de la conversación, parte de la felicidad la busco en el contexto puede ser distinto, pero ¿cómo hago yo para estar tranquila y gozar y disfrutar cada momento? Y eso requiere como mucha, estar muy consciente tú de ti y de muchas cosas y no siempre se puede hacer, pero creo que mi consejo sería va a acabar, esta pandemia va a acabar, entonces aprovechenla en lo que puedan, hagan eso que les falta por hacer en su casa, eso que no han limpiado, que llevan todo el año diciendo, no lo he limpiado, límpienlo, eso que estaban ahí, no he recogido, o sea, háganlo, disfruten eso, porque al final van a volver a entrar a la rutina del trabajo, de los traslados, de otras cosas y van a extrañar, creo que, o vamos a extrañar algunos momentos en pandemia, ¿no? Con la familia y la casa. Ay, qué razón tienes, fíjate. O sea, al final nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Y nosotros primero decíamos la pandemia, yo ya lo disfruto, pero bueno, tienes toda la razón, hay que disfrutar la vida. Pero mira, no te dejan ir, mi querida. Aquí te mando un mensaje. Gracias, Ana, por compartir tu experiencia. Nivia dice, no alcancé el vivo, pero seguro lo escucharé después. Saludos, Nani Ana, desde Chile. Y aquí Guara dice un comentario, es muy cierto, creo que lejos de ver lo malo de esta situación de pandemia es encontrar todas las posibilidades tanto en el entorno laboral como el familiar y por supuesto personal. Gracias por compartir, buena plática. Gracias, Guara. Y acá se me salte uno. Jacob, creo que está perfecto la parte de trabajar en vía remota. Sin embargo, también se debería considerar cómo afectará esto en las empresas que rentan las oficinas o espacios donde laboran todo un equipo. Algo que le digas a mi querido Jacob. Que creo que sí, justo, creo que o sea, es un hecho, hubo un colapso en el tema de los bienes raíces, pero va a retornar, o sea, sí, o sea, sí, la pasaron mal algunos arrendadores que se les fueron inquilinos y demás, pero gracias a Dios seguramente habrá nuevos inquilinos, están surgiendo muchas empresas nuevas, que están creciendo y que están buscando dónde estar. Entonces, no dicho por mí, pero por expertos que a nosotros nos están asesorando en qué hacer con nuestros inmuebles, el mercado va a volver a regresar, ¿no? Y bueno, el sol sale para todos, afortunadamente. Sí, yo creo que eso va a regresar, van a regresar los abrazos, van a regresar las reuniones, todo eso que extrañamos, que no nos habíamos dado cuenta que teníamos y que era tan bonito. Creo que si Dios quiere va a regresar. Así que, pues mi querida Ana Orihuela, te agradezco, me encantó compartir este espacio contigo y esperamos que pronto nos vuelvas a acompañar. ¿Te parece? No, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, gracias a todos los que se conectaron y sí, feliz de volver a estar aquí. Perfecto. Y bueno, persona favorita, pues te vemos mañana a las 8. Tenemos otro invitadazo de lujo. No dejes de contestar la encuesta. Acuérdate que te vamos a dar un regalito. Aquí te la vamos a poner en los comentarios para seguir mejorando estas sesiones. Así que te mandamos un abrazo. Mi nombre es Nancy Martínez y te recuerdo que tú tienes el poder de ser feliz. Nos vemos pronto. Chao, chao, mi querida Ana. Chao. Buenas noches. Las organizaciones tienen un plan de contingencia de negocio, pero no tienen un plan de contingencia emocional para la gente. Y se han dado cuenta que si ellos no están bien, la organización no está bien. Entonces yo creo que la felicidad es un concepto que desde hace muchos años es necesario en las organizaciones. Lo que pasa es que no se le había dado la relevancia. Y hoy en día es
muy importante. Bueno, más aún ahorita en temas de pandemia, creo que nos vino a demostrar lo importante que son los colaboradores para las empresas. Live 13.5 es la primera consultoría de felicidad organizacional en México y Latinoamérica, ya vamos para 8 años. Y algo que es súper importante es que nosotros ayudamos a las organizaciones a que construyan estos modelos alineados a su cultura. Live 13.5 siempre nos hemos caracterizado, o los clientes nos han caracterizado por estar locos, porque siempre nos encanta innovar y hacer las cosas de una manera diferente. Hablar de felicidad en las empresas no es una moda. O sea, hablar de felicidad en las empresas ya es una necesidad para lograr ser resiliente ante otra adversidad. Así que los invito a que lo prueben y que después de probarlo, estoy segura que van a comprender que tener una organización feliz, una organización con bienestar, ayuda a que ésta sea productiva, que sea resiliente y sobre todo que sea imparable, ¿sabes?